La historia la cuentan quienes ganan las guerras o quienes estaban en el poder. Y es por eso que en muchas ocasiones al inicio se tergiversa la realidad y los que eran villanos se presentan como héroes. Les recuerdo que en la época en que gobernó el mayor criminal de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con plata y dineros del Estado se financió esa propaganda del gran colombiano, mostrando a un criminal como el mejor colombiano de toda la historia de Colombia. Y hoy quiero yo confesar que por allá, cuando iniciaba mi carrera militar, siendo cabo segundo, creí en el discurso de Álvaro Uribe Vélez y alguna vez me pareció un buen presidente para la nación. Sin embargo, con el paso del tiempo, al ver como militar cómo se asesinaban inocentes en el país, empecé a comprender que la realidad era diferente, que la realidad era tergiversada y que un alfil del narcotráfico, muy cercano al clan del cartel de los Ochoa, llegó a la presidencia para llenar a Colombia de violencia e instaurar un sistema de cogobierno criminal de la mano del narcotráfico y de la mano del paramilitarismo. Afortunadamente, hombres valientes, periodistas, como el caso de Fernando Garavito, de Gonzalo Guillén, de Daniel Mendoza, muestran una realidad al país donde le quitan la máscara a ese criminal y nos muestran lo que verdaderamente es: un sediento de poder, un paramilitar y narcotraficante que solo ha causado daño al país, pero que desafortunadamente también es inteligente y fue capaz de crear una ideología criminal que actualmente todavía perjudica a Colombia, y vemos cómo existen personas que todavía creen en el discurso de seguridad que ese criminal ofreció a la sociedad colombiana. Yo recuerdo que Álvaro Uribe Vélez llegó al país justo después de la década de los 90, donde la guerrilla se encontraba en una guerra de movimientos que inclusive llegó a presentarse la toma de una capital, y estoy hablando de Mitú. Fue un hecho real. Por eso el discurso de seguridad de Álvaro Uribe Vélez lo llevó a la presidencia, pero tampoco podemos desconocer que durante esa época 18 bloques de paramilitares constriñeron al elector y obligaron en las zonas rurales de Colombia a que voten por ese criminal. Y posteriormente, en las declaraciones e indagatorias del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, también argumentó que el código electoral de la registraduría fue alterado para beneficiar a Álvaro Uribe Vélez. Sumado a eso, pues para nadie es secreto el caso de la Yidis política que lo llevó a una reelección. Por eso duró 8 años en el poder, 8 años instaurando un sistema criminal que destruía al país. Afortunadamente, el paso del tiempo y la historia se escribe de la forma correcta. Por eso yo estoy seguro que Álvaro Uribe Vélez vivirá un ocaso muy oscuro, vivirá una vejez donde será perseguido y el nombre de los Uribe será visto como lo que realmente son, el apellido, unos criminales aventajados del poder. Eso sucederá en Colombia. Esa política de seguridad democrática fue una farsa para el país, porque hasta donde yo tengo entendido, los grupos subversivos y terroristas no se acabaron, logró diezmarlos. Por eso se puede considerar que fue una época, un mal necesario. Se necesitaba una política de seguridad fuerte, pero lo que no pensó o lo que no esperó el pueblo colombiano es que con el fin de validar esa política de seguridad, miles de colombianos fuesen asesinados por inflar las estadísticas.
y quienes conocemos el conflicto desde el interior, les podemos decir ahora, los casos de falsos positivos son reales, aunque la derecha se esfuerce por crear narrativas negacionistas. ¿Dónde está la lista de nombres? Pues quien quiera conocer los casos de los falsos positivos, verifique los procesos de la JEP y encontrará cómo hoy los militares criminales que le fallaron al país están confesando y están mostrando que existen determinadores políticos, y todo apunta al señor Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, cuando las fuerzas militares cogían a un inocente, le colocaban un uniforme, le colocaban unas botas, lo asesinaban amarrado de la forma más cobarde y lo presentaban para inflar estadísticas. 6.402 casos oficiales, pero yo estoy seguro que esa suma pasa de los 10.000, porque muchos cadáveres fueron desaparecidos en hornos crematorios o se quedaron enterrados en los campos de Colombia. Y así como existieron falsos positivos con las muertes en combate, también muchos ciudadanos colombianos fueron llevados a condenas judiciales con montajes judiciales. Muchos colombianos que hoy me escuchan dirán: a mí me pasó, y son decenas los casos. Igualmente las desmovilizaciones. Álvaro Uribe Vélez se jacta de decir que es el gobierno que más ha desmovilizado, pero no avisa o no informa que también hubo falsos positivos judiciales, donde militares que se prestaban para esa ilegalidad le presentaban un libreto, el orden de batalla, a personas que nada tenían que ver con grupos terroristas, pero les prometían: va durante 2 años a recibir una bonificación mensual, un salario mínimo, y posteriormente el Estado le entregará dinero para que saque adelante un proyecto productivo. Por eso le suministraban los órdenes de batalla, para que estas personas se aprendieran el libreto, conocieran la estructura y pudiesen pasarse como un falso positivo de desmovilizados. E igualmente la lucha falsa y fracasada contra las drogas. Una lucha donde el militar o los batallones llegaban a cuadrantes geográficos, socalaban las matas de coca, no las destruían sino que las socalaban, y empezaban un movimiento de 1 o 2 meses donde en diferentes sectores hacían lo mismo, pero retornaban cíclicamente al mismo punto y encontraban unos cultivos de coca más bonitos, que se había bifurcado la mata de coca e incluso había dado mejor producción. Así engañaron a Colombia. Por eso a mí me da risa cuando hoy viene la derecha, cuando hoy viene la oposición y dice que Álvaro Uribe Vélez fue el mejor comandante en jefe de las fuerzas militares. Fue un criminal que llevó a las fuerzas militares a la ilegalidad, la colocó al mismo nivel que los terroristas que se tenían que combatir. Por eso hoy, yo que sí conozco el conflicto, que lo viví, que no lo vivo detrás de un teclado, yo puedo decirle al país: afortunadamente hoy el comandante en jefe de las fuerzas militares es Gustavo Petro, que cierra en cierto modo esa brecha de inequidad que existía en las fuerzas militares, aumentando el salario para evitar una esclavitud del militar, y que conduce las fuerzas militares por sendas de legalidad. Se cumplieron 2 años del gobierno de Gustavo Petro y podemos decirlo con orgullo los colombianos: 0 casos de falsos positivos. Se erradicó esa práctica criminal. Por eso yo siempre agradezco. Gracias, presidente.